¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Tengo la bendición y la enorme responsabilidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes el día de hoy. El estudio va a estar basado en un programa que se está realizando hace bastante tiempo ya, que se llama Reavivados por su palabra. Lo vengo siguiendo, solo que este año tomé la decisión de investigar un poquito los idiomas originales y seguirlo. Es un tema maratónico porque lleva mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, he encontrado cosas muy interesantes, una de las cuales quiero compartir con ustedes y que se adapta muy bien a lo que quisiera compartir, ¿no? La intención el trasfondo de lo que quiero compartir con ustedes. El libro de Proverbios, en el capítulo número 11, el versículo 8 y el versículo 9 dice de la siguiente manera: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Me pregunto cuántas veces nosotros hemos hecho alguna oración, siendo creyentes o no, pidiendo al cielo, ¿verdad? Pidiendo al Eterno, a Dios, que nos pueda librar o que nos ayude a salir en medio de una situación adversa. El ser humano no ha sido creado para sufrir, nos resistimos a eso. Es nuestro gran anhelo, ¿no? Vivir una vida tranquila, una vida de paz, una vida sin mayores sobresaltos. Cuando aparecen algunas dificultades, surgen también las incógnitas, las preguntas, ¿no? Y surgen también la duda, ¿verdad? La incertidumbre. Algunas de esas inquietudes nosotros podemos manejarlas, son temporales, podemos tener un momento, un tiempo para poder tenerlas y luego desaparecen. Pero cuando las dificultades son mayores, entonces posiblemente la duda haga mella y se quede un poco de tiempo más. Y el gran desafío que yo encuentro en la Biblia no es tanto no pasar por adversidades, sino el manejo de ellas. Tenemos claramente dos opciones. La Biblia nos presenta, ¿no? Un camino del bien y el camino del mal. En este contexto la Biblia nos presenta la vida del justo y la vida del impío. Qué interesante es poder hacer una descripción de ambos acá. Pero ese no es el punto hoy. No es el punto de destacar quién es impío y quién es justo, porque creo que esta es una evaluación que cada uno puede hacer. Sino el objetivo acá es poder discernir este asunto tan complejo como es la liberación. De eso quiero hablarles hoy. Y para hacerlo yo quiero contarles una pequeña anécdota personal. Cuando tenía más o menos unos 14 o 15 años, tuve que huirme de mi casa para poder hacerme cristiano, adventista en este caso. Y no tenía muchas opciones a dónde ir. La opción inmediata que pude encontrar, gracias a Dios, fue la ayuda de la iglesia adventista que estaba conociendo en ese momento, y entonces me dieron la posibilidad de ir a un colegio con internado. Ese colegio con internado estaba en el norte del país, allá en Guatemala, de donde yo soy. Y bueno, me acompañaron, me llevaron a este lugar. Cuando yo llegué a este lugar, no tenía posibilidades económicas para poder pagar ese colegio. Así que la iglesia tomó el voto de poder pagar la mitad de la colegiatura o de la mensualidad, y entonces el resto lo tenía que abonar yo con trabajo, ¿no? Ese no era un problema. Así que esta fue mi jornada, pero me pareció algo, me llamó la atención algo. En el colegio habían algunos jóvenes que eran becados. Estos muchachos, compañeros, tenían a alguien que los patrocinara. Y entonces yo me empecé a hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué yo no puedo tener a alguien así también? El colegio conseguía, de hecho, algún padrino, pero yo tenía que trabajar lo mismo, ¿no? Entonces surge esa cuestión que el ser humano siempre hace, ¿no? Nos empezamos a comparar. ¿Por qué yo tengo esto y por qué no tengo lo otro? ¿Por qué el otro tiene y por qué yo no? De hecho, había un compañero, un amigo, podría decir casi un hermano, que en este momento es un gran médico, está en Portugal, y
él estaba en la misma habitación, compartíamos la habitación en el primer año, y a él lo becaron unas personas, ¿no? Le pagaban todos los estudios y entonces él podía avanzar. Él continuó sus estudios, terminó, emigró a otro país, estudió teología, se hizo pastor. Y pasaron muchos años. Yo tuve una travesía por el internado con mucho trabajo. Fue mucho esfuerzo el que llevó a poder terminar la secundaria. Y entonces después surgió el sueño de venir a estudiar teología, pero nuevamente no tengo dinero. Sin embargo, el Señor se encargó de trazar mi camino, ¿no? Y tenía que trabajar muchísimo, vendiendo libros, todos los veranos, todos los inviernos, puerta a puerta, para poder pagar los estudios. Mucho sacrificio. En el segundo año de la facultad, cuando yo ya estaba acá en Argentina, estaba caminando por los pasillos de la universidad cuando me encuentro a ese compañero de la secundaria. Y digo, ¿qué hace acá? Y entonces me comenta, no, lo que pasa es que un padrino me está pagando la carrera de medicina, nada más y nada menos. Toda la carrera. Y yo digo, wow, ¿cómo? Y entonces surgió de mí nuevamente esa pregunta, Señor, ¿y por qué? Han pasado ya muchos años, han pasado ya casi 20 años de aquel incidente, la última vez que yo le hice este planteamiento a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué a unos les toca sufrir? ¿Por qué a algunos les toca el camino más largo o más trabajoso? ¿Y por qué a algunas personas pareciera como que su camino es más sencillo? La verdad es que nadie puede advertir cuál es el esfuerzo o lo duro que puede ser el camino para cada quien. Cada persona tiene un camino en particular. Y de hecho la Biblia en el libro de Proverbios dice que no tenemos que observar el camino del otro, sino que cada uno tiene que observar su propio camino, ¿no? Hacerse cargo de su propio camino. Pero fueron muchos años de sacrificio, de penas, de privaciones, de escasez, hasta lograr coronar el cierre de la universidad. No fue un camino sencillo. Sin embargo, ahora viendo para atrás me doy cuenta que el camino no fue tan difícil. Que Dios se encargó de hacer aquellas cosas que en apariencia eran imposibles. Yo no lo hubiese podido hacer solo, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto con liberación? A veces nosotros nos vemos en medio de una situación que nos lleva esfuerzo, nos lleva sacrificio, nos lleva demasiada energía, y la primera impresión que viene a nuestra carnalidad o a nuestra humanidad, ¿no es cierto?, es querer hacer el camino más fácil, ¿verdad? Posiblemente le pasa a alguien que está estudiando, ¿no? Querer aprobar sin necesidad de mayor esfuerzo. ¿Alguna vez alguien se vio tentado en copiar en un examen para poder hacer el camino más sencillo? ¿Alguna vez alguien se ha visto tentado para hacer alguna riqueza, tener algún bien económico más fácil, con dinero que tal vez no sea tan honesto, pero que el camino es más sencillo? Algunas veces nos hemos visto en estas situaciones, ¿no? Porque entendemos que el camino es trabajoso, que es largo, que lleva sacrificio, ¿no? Liberación. La Biblia acá en el libro de Proverbios nos habla del sabio. Dice que el sabio es librado de la tribulación. ¿Cómo es que es librado? Esta es la pregunta. Porque muchas veces nosotros le hemos pedido a Dios, y este es el primer punto que yo quiero desarrollar de 3 puntos en esta breve reflexión. El primer punto tiene que ver con cómo entiende Dios la liberación. Porque nuestras expectativas posiblemente son totalmente distintas a las que como Dios las ve, ¿no? Nosotros entendemos posiblemente liberación, ¿no es cierto?, como no pasar por ese camino. Si Dios ha trazado una senda, posiblemente nuestra percepción es no pasar por ahí, es ir por otro camino, ¿verdad? Y entonces viene una lección interesante acá. Dice que Dios libra al justo. Sin embargo, cuando uno recorre la historia de la Biblia, nos encontramos con que muchas personas no fueron necesariamente libradas. Podemos usar algunos ejemplos. El mismo Jesucristo, en el momento de su agonía, allá en el huerto del Getsemaní, clamó al Padre y le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y la pregunta es, ¿Cristo fue librado de la cruz, de la agonía del Calvario? No. Cristo en realidad hizo una oración con un pedido y un anhelo. Sin embargo, la oración nos deja alguna enseñanza bien interesante. Y es que nuestro pedido debiera ser: Señor, hágase tu voluntad, porque es la mejor. Aunque a veces nosotros no entendamos,
o nos resistamos al dolor, al sufrimiento, a la adversidad, o como dice acá el libro de Proverbios, a la tribulación. Entonces, no queremos, ¿no? Pero el camino de Dios es siempre mejor. De hecho, tribulación tiene que ver con momentos de crisis, con momentos de cambio. Y la crisis no necesariamente son negativas. A veces hay crisis que corresponden a cosas buenas que nos van a venir. Por ejemplo, cuando una persona termina su ciclo de estudios universitarios y se tiene que enfrentar a un campo de trabajo, se genera una crisis. El desafío de cómo voy a hacer ahora para poder trabajar. ¿Será que tengo la capacidad para poder llevar adelante un empleo? Se viene una situación de crisis. Sin embargo, posiblemente esto simplemente son cuestiones del pensamiento, y cuando estamos en el campo laboral quizás lleve un poco de esfuerzo, pero nadie ha perecido, ¿no? Nadie ha quedado fuera del camino por intentar o por hacer su mayor esfuerzo. Le puede pasar a alguien que se está jubilando, una crisis, ¿no? De cambio. ¿Y qué pasa ahora? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el camino? Y sin embargo puede surgir, ¿no es cierto?, una cantidad de horizontes nuevos para poder desarrollarse. Liberación. ¿Cómo lo entiende Dios? ¿De qué manera entiende Dios? Cuando nosotros hacemos un pedido, ¿es que Dios atiende necesariamente la indicación tal como nosotros se la planteamos? ¿O es que simplemente nosotros podemos hacer un descargo como lo hizo Jesús? Una catarsis, ¿no? De contarle a Dios cómo nos sentimos, cómo está nuestro corazón en ese momento. Pero en realidad lo que corresponde es que se haga y se manifieste la voluntad bien de Dios, ¿no? Dios nos puede librar realmente de todo. Este es el planteo. Acá está planteando, ¿no? Esto es lo que dice Proverbios. Dios va a librar. ¿Cómo lo hace Dios? Este es el segundo punto que yo quisiera tratar con ustedes acá. Y saben que curiosamente yo estudié el concepto de liberación en el original. Y la palabra que aparece acá es la palabra halatz. La palabra halatz es una palabra que tiene múltiples significados. Yo voy a tocar solamente dos significados de ellos que me parece que son los que nos pueden servir para esta meditación. El primer significado de la palabra halatz es la metáfora o la imagen de un guerrero que es equipado por un superior. Alguien va a ir a la guerra, y en la antigüedad, ¿no es cierto?, las legiones, ¿verdad?, que eran compuestas por miles de soldados, tenían a alguien encargado, ¿no? Un capitán, un general, un comandante, y esa persona era encargada de darle toda la armadura. Le daba, ¿no es cierto?, todo el equipamiento para que esa persona pudiese triunfar. Y entonces pudiese no solamente pelear, sino también defenderse, ¿no? Entonces, esta es la imagen, esta es la traducción literal del concepto liberar halatz que se escribió acá en el libro de Hebreos. De paso, saben que curiosamente la palabra halatz aparece solamente 13 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y en la Biblia, ¿no?, el concepto no tiene necesariamente que ver con que alguien no pase por un momento de adversidad o que no vaya a la guerra en este caso, ¿no?, sino que tiene que ver con que alguien está equipando a otro para que pueda enfrentar los desafíos que está teniendo, ¿no? Apliquemos esto ahora a nuestra vida espiritual, queridos amigos. No siempre vamos a poder tener una vida sin sobresaltos, sin adversidades, sin dificultades. Pero Dios se ha encargado de poder estar a nuestro lado. De hecho, en la Biblia, la palabra "yo estoy contigo" aparece 366 veces. Esto significa que el Señor va a estar con nosotros todos los días del año. Y no solamente va a estar con nosotros, sino que además nos va a dar las herramientas, el equipamiento. Porque hay un concepto acá. Dios no puede alterar el plano de la libertad. Posiblemente puede hacer oído, ¿no?, a nuestro pedido, pero algunas adversidades no vienen por cuestiones que nosotros hayamos generado, sino por cuestiones que otro generó, o simplemente porque en el mundo en el que vivimos a las personas buenas también le ocurren cosas malas. Entonces, Dios puede liberar a la persona, pero entiende hacia acá que Dios lo que hace es darle herramientas, le da equipamiento. Entonces viene a mi memoria que en aquel momento Dios me estaba equipando, me estaba dando herramientas para que yo pudiera enfrentar desafíos en la vida, ¿no? Y cada persona tiene capacidades, Dios le ha dado condiciones, ¿no? Algunas personas necesitan algunas herramientas, otras no. Algunas personas necesitan muchas, otras necesitan menos. Y creo que mi amigo necesitaba menos herramientas, ¿no? Yo quizá necesitaba algunas más.
Y quizá por eso Dios permitió que mi camino fuese un poquito más trabajoso. Sin embargo, lo mismo, ambos pudimos terminar el sueño de tener una carrera universitaria. La palabra halatz también tiene otro significado, que es el que quiero compartir ahora con ustedes. El concepto de halatz acá es el concepto de desnudar. Dice alguien que es desnudado. Eso significa también liberar. ¿Y cómo podemos aplicar esto al concepto de liberación o de nuestra vida espiritual, al plano de nuestra vida espiritual? Pues en realidad la aplicación viene de esta manera. Cuando nosotros enfrentamos una adversidad, nos damos cuenta cuál es la condición de nuestra fe. Y nuestra vida espiritual queda desnudada. Nos enfrentamos ante un desafío y ahora entonces en realidad se va a probar la condición, el grado de fe, de cercanía espiritual que nosotros estamos teniendo, como si se tratara de que alguien está desnudo, ¿verdad? Queda expuesto, esta sería la palabra adecuada, ¿no? Expuesta la fe de alguien. Y saben que cuando las cosas marchan bien, cualquier persona es cristiana. Cuando las cosas marchan como nosotros queremos, pues no es tan difícil ser un cristiano. Pero cuando las cosas son adversas, entonces allí es el momento de probar la fe. Es el momento de halatz, es el momento de que queda expuesta nuestra vida espiritual y el momento de poder aplicar aquellos principios, aquellos consejos que hemos aprendido, ¿no? ¿Cómo Dios nos va a librar? Pues acá la Biblia dice que los justos son librados con la sabiduría. Sabiduría en la Biblia es la palabra hakam. La palabra hakam es la palabra astuto, es la palabra prudente también, es la palabra que implica, ¿no es cierto?, alguien que es que alguien que piensa bien, que tiene los pensamientos bien acomodados. Eso es lo que dice literalmente la palabra hakam en el hebreo, ¿no? Y entonces la única forma de encontrar la sabiduría es en la Biblia. La Biblia dice que el principio, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Esto significa entonces que la herramienta que Dios nos está dando acá, ¿no es cierto?, es en sí mismo la Biblia, porque en ella nosotros encontramos la sabiduría. En ella encontramos nosotros el mensaje de la palabra de Dios, la orientación para saber para dónde nosotros tenemos que caminar. Entonces, queridos amigos, a modo de ir cerrando, ¿no? La primera lección que aprendimos acá es que Dios tiene una mirada diferente de liberación. El segundo concepto acá que nosotros encontramos es que liberación tiene que ver con un equipamiento, tiene que ver con nuestra condición de fe. Tiene que ver en realidad con la adquisición, ¿no?, de prudencia y sabiduría que nosotros encontramos en el arma más poderosa que Dios nos ha dado y que está al alcance de cualquier persona, que es la Biblia. El tercer y último concepto tiene que ver acá con la manera de aplicar esas herramientas. Porque nosotros podemos tranquilamente tener la Biblia. De paso, en mi casa hay fácilmente unas 25 Biblias, de las cuales la más leída es la que tengo en mi mano. Las otras son a modo de consulta y herramientas de trabajo, ¿no? Pero ¿cuántas Biblias hay en tu casa? De hecho, ¿habrá alguien que no tiene una Biblia o que no tiene acceso a la Biblia en esta época, en la sociedad en la que nos encontramos? Difícilmente. Hoy en día el celular es un aparato donde uno puede descargar múltiples versiones y tener acceso directo a la palabra de Dios. ¿Cómo empleamos esa herramienta? Esta es la clave. Entonces, cuando aquel instructor, cuando aquel general comandante, cuando aquel capitán le entregaba las herramientas, no era solamente responsabilidad de entregarlas, sino que además debía instruirlo. Debía enseñarle el arte de dar batalla y de defender en la batalla. Le tenía que enseñar cuándo era el momento de avanzar y cuándo era el momento de la retirada o de detenerse. Y la Biblia, querido amigo, te enseña todas las claves para poder saber en qué momento dar el paso adecuado. Hay caminos que parecen derechos al hombre. Hay caminos que parecen, pero su fin es la muerte. Y sabes una cosa, que la palabra camino en la Biblia es la palabra derek, que significa la dirección que toma, ¿no es cierto?, una flecha, ¿no es cierto?, que es expulsada por el experto arquero. La dirección que va a tomar, ¿no es cierto?, es la preparación que ha tenido. Si yo tengo experiencia en haber aprendido cómo disparar una flecha, voy a dar en el blanco. Pero si no tengo esa experiencia y el conocimiento, posiblemente yo le voy a errar el blanco. Y es llamativo, pero la palabra pecado, ¿verdad?, significa errar al blanco, significa no dar en el punto.
Por eso, volviendo a nuestro tema, mis queridos amigos, liberación, en este caso, tiene que ver con que yo sepa usar las herramientas que Dios tiene preparadas para nosotros. Quiero cerrar con una pequeña ilustración. Tal vez ustedes habrán escuchado de una película muy conocida en 1984. La película se llamaba, en una saga, ¿no? Karate Kid. No sé cuántos de ustedes las conocen. Es una película bastante famosa, ¿no? Muy llamativa porque estaba orientada a un público joven, ¿no? Y en la película hay un joven que es objeto de bullying, ¿no? De acoso, de violencia, de abuso. Y entonces se encuentra con un maestro, un sensei, ¿no? Y ahí está, el muchacho llamado Daniel Sam en la película lo busca para que lo ayude a encontrar, ¿no es cierto?, una forma de defenderse. Pero resulta que la técnica del maestro es muy particular. Le dice, bueno, yo te voy a enseñar. Y lo lleva a donde está el garage, ¿no? En un parque. Y ahí tiene una cantidad de vehículos antiguos que son casi una reliquia los autos, ¿no? Y le dice, bueno, ven, vamos a ir acá. Y entonces le da cera en una mano, ¿no es cierto? Y con la otra un paño para poder pulir. Y entonces le dice, bueno, acá está el entrenamiento. Tienes que poner cera y tienes que poner el paño para pulir. Entonces, encerar, quitar cera. Encerar, quitar cera. O encerar, pulir. Una cosa así es la clave, ¿no? Y bueno, entonces él, pero ¿qué tiene que ver esto con el entrenamiento? Yo quiero defenderme, ¿no? Quiero ser librado de estas personas que me están haciendo daño, que están haciendo abuso conmigo. Y empieza a obedecer. Pero un momento que se cansa y dice, maestro, pero yo me cansé. Quiero saber cómo puedo hacer para pelear. Y entonces el maestro dice, bueno, Daniel, ven para acá. Y le lleva a una cerca, ¿no? Y la tiene que pintar. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿no? Y ahí está ya un poco acabándose su paciencia, ¿no? Y Daniel Sam vuelve a preguntarle. Entonces el maestro le dice, no, ahora vamos a ir para otro lado. Y lo lleva a un piso de madera, ¿no? Y entonces ahí también tiene que limpiar, puliendo, ¿no es cierto?, en el piso. Y Daniel Sam explota. Y entonces ahora dice, no, maestro, yo en realidad lo que necesito es un entrenamiento para pelear. Ven, Daniel, le dice. Y entonces comienza, a ver, pon cera, ¿no? Quita cera. Y entonces cuando él se da cuenta, comienza a aplicar, ¿no es cierto?, las artes marciales. Tal vez el ejemplo no sea necesariamente el mejor porque nosotros no vamos a pelear físicamente, pero sí puede a la juventud ayudarle a entenderlo de esta manera, o a cualquier persona también. Dios nos da herramientas y tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos siendo ejercitados en ella. El apóstol Pablo dice así, ¿no? Estamos siendo ejercitados en la fe, ¿verdad? Dios nos ha dotado de esas herramientas. Muy probablemente la misma tribulación nos produzca, y la Biblia lo dice en el libro del Nuevo Testamento, ¿no? En los libros del Nuevo Testamento, que la tribulación produce paciencia y produce fe y produce en nosotros, ¿no es cierto?, las mejores virtudes. Y tal vez nosotros nos estamos quejando ahora. Sin embargo, Dios tiene una clave. Dios tiene los secretos para producir en nosotros, ¿no es cierto?, una versión, la mejor versión de nuestro cristianismo. Pero el secreto está en saber utilizar esas herramientas y Dios nos está equipando con ellas para en algún momento, ¿no es cierto?, poder reproducir aquellas armas. ¿Y cuáles son las armas? Ahí en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Gálatas, nos da la clave, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que nos da? El equipamiento, dice que es el cinturón de la verdad, ¿no? La armadura de la fe, ¿no? La coraza de la justicia, el calzado para proclamar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Estas son las herramientas que Dios ha dejado. Y entonces quiero preguntarte, ¿cómo vas a emplearlas? Estamos todavía con la queja, la murmuración, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué he tenido que atravesar por este camino? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a otras personas les va tan bien y a mí me toca sufrir? Dios tiene un plan y el plan siempre va a ser el mejor. Y cuando Él pueda desarrollar ese plan, vas a ser feliz y vas a estar contento y te vas a dar cuenta que va a producir en vos, ¿no es cierto?, felicidad, lo mejor. Que Dios te bendiga. Que el Señor te acompañe, es mi deseo, y que este pasaje de la Biblia de Proverbios pueda ser claro, ¿no es cierto?, y se pueda aplicar en tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Un abrazo para todos.